¿Estás iniciándote o te quieres iniciar en el mundillo de la edición y no sabes qué editor escoger? Pues has llegado al vídeo correcto, ya que te voy a mostrar las diferencias entre dos de los editores preferidos por los usuarios para iniciarse en la edición de vídeo. Vamos a hablar de Filmora y de CapCut de escritorio. Vamos a analizar ambos programas para conocer sus diferencias y para qué tipo de editores están enfocados cada uno. Te voy a dar mi punto de vista sobre estas dos aplicaciones para que finalmente puedas tener una mejor idea de lo que puede servir mejor a tus propósitos o conocimientos. Pero comencemos. El primer punto es la interfaz. La usabilidad es lo primero que vemos al abrir cualquiera de las dos aplicaciones, y en ambas en este punto son algo parecidas. Las dos disponen de una interfaz sencilla, amigable e intuitiva. Si bien en cuanto a la cantidad de opciones, Filmora es claramente superior. Ambas pueden ser manejadas por usuarios sin ningún tipo de conocimiento, ya que no es difícil el manejo, por lo menos en las opciones básicas de edición. Los recursos que consumen no son excesivos, por lo que pueden correr con bastante fluidez casi en cualquier ordenador de hoy en día. No se lo aseguro tanto en PCs con más de 10 años. Sobre todo Filmora, que en su versión 12 se volvió algo más pesada. Enseguida que hayas trabajado con ellos unas horas, te familiarizas con la posición de opciones, filtros, etc. Ambos poseen una gran cantidad de filtros, efectos y transiciones. Algunos recursos de pago, pero quizá una de las diferencias que más me gusta en Filmora es que lleva incluido acceso directo a bancos de imágenes y stickers como Pixabay, Pexels, Unplus o HitFilm. Ambas aplicaciones tienen también un buen surtido de títulos prediseñados con sus animaciones, pero nuevamente he de darle el punto a Filmora, ya que dispone de un editor más avanzado para los títulos o el texto en general. Eso no significa que no se puedan hacer títulos elegantes en CapCut, pero dispone de menos opciones. En cuanto a la biblioteca de sonido, Filmora supera también a CapCut en cantidad, tanto de música como de efectos de sonido. Otra diferencia es que Filmora lleva adjunto un capturador de pantalla que funciona muy bien, entregándote la grabación lista en la bandeja multimedia. Por otro lado, ambas aplicaciones llevan la opción de grabar voz en off o de narración, y ambas funcionan bastante bien. En este aspecto, quiero remarcar que los filtros para mejorar la voz en Filmora no funcionan nada bien. No os aconsejo que los utilicéis. Otra opción disponible en Filmora es la posibilidad de reencuadre, pasando un vídeo horizontal a vertical. Además, dispone de capas de ajuste, aunque CapCut en eso no se quedó atrás. Los dos programas disponen de máscaras, aunque también echamos de menos en CapCut que no disponga de la posibilidad de dibujar el usuario la capa que precise. Y los dos cuentan con buenas herramientas para hacer rampas de velocidad. En las últimas actualizaciones, Filmora está incorporando muchas herramientas de inteligencia artificial, sobre todo para títulos, descripción de vídeos e incluso imágenes, aunque aún han de refinarse un poco. Son opciones que la ponen por delante frente a CapCut. Ambas aplicaciones disponen de recorte automático, pero en CapCut es una opción de pago para recortar personas. Las herramientas de recorte de objetos hacen un papel decente, aunque por un poco más destaca la de Filmora por la posibilidad de afinar los resultados. CapCut, al pertenecer a la misma empresa de TikTok, tiene conectividad con esa aplicación, además de otras. Pero Filmora no se queda atrás, pudiendo conectar con tu cuenta de YouTube, de Twitter, etc. Aunque las dos contienen muchas animaciones prediseñadas, un detalle de CapCut que me gustó es la posibilidad de poner una animación independiente de entrada y otra diferente de salida, aunque a la hora de grabar este vídeo, con la última actualización de Filmora, he podido comprobar que también ha incluido algo así.
más que nada en el apartado de títulos. Ninguna de las dos dispone de tracking para seguimiento de cámara, solo tracking para seguimiento de objetos, y en ambas aplicaciones funcionan decentemente. También dispone de la posibilidad de hacer croma o pantalla verde, pero nuevamente decir que en CapCut es más difícil afinar los resultados con según qué imágenes. En cuanto a corrección de color, ambas aplicaciones tienen suficientes herramientas para hacer unos pequeños retoques del color, aunque en este aspecto también debemos destacar ligeramente las opciones de Filmora. En cuanto a la exportación, de nuevo tengo que destacar la gran cantidad de opciones de Filmora, que incluso nos permite grabar con fondo transparente, y aquí os dejo un vídeo para que podáis ver cómo se hace. Este punto es uno de las mayores limitaciones que encuentro en CapCut. Otro punto a tener en cuenta es el precio. Sabemos que CapCut es gratuito, de momento. Muchos de los filtros, efectos, etc. ya son de pago, por lo que se hace de suponer que en un tiempo no muy lejano el programa en sí también pasará a vender licencias para poder usarlo. Filmora también comenzó como gratuito y finalmente cruzó esa línea, que aunque no es un precio demasiado elevado, sí es un poco engañoso el sistema de planes que tienen, por lo que aconsejo leer muy bien la letra pequeña antes de comprar. En general, la aplicación de CapCut es de la más sencilla y amigable, fácil de manejar desde el primer minuto. Filmora por su parte también es sencillo, pero hay que indagar más en su manejo y en algunas opciones. Conclusiones. Os anticipo que esta es mi opinión personal y puede quien no esté de acuerdo, pero para mí el ganador es claramente Filmora. Si solo vas a editar vídeos para los recuerdos familiares o pequeños proyectos de estudios o que no requieran grandes efectos, CapCut es una buena opción. Incluso si estás iniciándote y no tienes ni idea de edición, te irá bien para comenzar en tus primeros pasos de edición. Pero si lo que buscas es tener algo más de potencia, hacer algunos efectos, subir vídeos a YouTube y comenzar a encaminar tus pasos hacia una edición más profesional, no hay duda de que debes comenzar con Filmora. Y vuelvo a repetir que solo es mi opinión personal, según mi experiencia con ambos programas. Elijas el que elijas, espero que te suscribas, ya que aquí podrás encontrar recursos, ideas y consejos de lo más interesante para el mundo de la edición. Así que te espero pronto en el próximo vídeo. Un saludo, chao.